La entrevista con Sarmiento. Conversaciones cara a cara con los principales personajes de la noticia. Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Enrique Guerci, escritor, académico y coautor de uno de los libros más importantes en la política latinoamericana reciente, El Otro Sendero. Enrique Guerci nació en Perú, es abogado y economista. Fue diputado brevemente hasta que un autogolpe de Estado de Alberto Fujimori le quitó ese cargo. Es miembro del Instituto Amají en Perú y profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. Es coautor de varios libros, de importantes libros, entre los que destaca El Otro Sendero, un libro que cambió fundamentalmente la vida de muchos de los que nos dedicamos a reflexionar sobre la vida latinoamericana. Enrique Guerci, gracias por estar aquí con nosotros en la entrevista. Encantado. Usted es uno de los primeros autores que hablaron sobre la economía informal, no solamente en su país, en Perú, sino en el resto de Latinoamérica. ¿Qué lo atrajo al fenómeno de la economía informal? Esencialmente, comprobar que la ley no se cumple. Es decir, un hecho absolutamente característico del Perú y en muchos casos de América Latina es comprobar que la inmensa mayoría de la población está al margen y a veces en contra de la ley. Al margen y aún en contra de la ley. Esta era una evidencia absolutamente aplastante en el caso peruano en determinado momento, lamentablemente lo sigue siendo aún en muchos lugares de América Latina, y fue una especie de llamada de atención, porque la pregunta que generalmente no responden los intelectuales es ¿qué hace la gente normalmente? Todos tratamos en la vida intelectual de tener un discurso moralista en el cual tratamos de indicar lo que la gente debe hacer, pero muchas veces no explicamos lo que la gente hace. Y esa llamativa falta de explicación fue la que nos indujo enormemente a tratar de responder a la pregunta, bueno, ¿y qué está haciendo la inmensa mayoría de los peruanos y de alguna manera también la inmensa mayoría de los latinoamericanos? Y encontramos que lo que la gente estaba haciendo era trabajando al margen de la ley, creando en realidad un sistema de economía de mercado alternativo y en algunos casos rebelde, que rechazaba la estructura institucional tradicionalmente vigente en nuestros países. ¿Cuál es el impacto real de la economía informal en Perú o en otros países de Latinoamérica? Bueno, es complejo de decir porque varía enormemente de un país a otro, pero esencialmente, en el caso peruano, ha involucrado aproximadamente a la mitad de la producción del Producto Bruto Interno Nacional y aproximadamente a un 60% de las horas trabajadas por los peruanos. De manera que yo diría que es un elemento absolutamente significativo y característico de la sociedad peruana y latinoamericana. Estos porcentajes son parecidos en algunos otros países, más altos en algunos casos y más bajos en otros. Pero reflejan, y esto es una conclusión importante, el costo de la ley. Muchas veces los economistas y los abogados tendemos a cometer un error, a creer que la ley es gratis. Esto no es verdad. La ley no es gratis, la ley cuesta. Milton Friedman se hizo famoso por esa frase, no hay almuerzo gratis. ¿No es cierto? En realidad también podríamos aplicarla a la ley, no hay ley gratis. Cuando la ley es muy costosa en relación al ingreso de la población, la gente incumple la ley, no la cumple. Y esto es lo que normalmente llamamos economía informal. Es consecuencia de una inadecuación institucional producida por una ley excesivamente onerosa. ¿Qué debe hacer un gobierno enfrentado al ambulantaje, al comercio ambulante, a la economía informal? ¿Debe reprimir a las personas que están en la economía informal o debe permitir que ésta se desarrolle? Como una solución de largo plazo, un gobierno tiene que reducir el costo de la legalidad. Ese es el propósito gubernamental, el elemento de política pública, el objetivo es reducir el costo de la legalidad en relación con el ingreso de la población. Si un gobierno se dedica solamente a reprimir, lo que va a provocar es más violencia. De hecho, el fenómeno de la informalidad en el Perú, y estoy seguro en el caso mexicano, y ciertamente en el caso de América Latina, no es marginal, involucra a enormes cantidades de gente. Entonces, si un gobierno se dedica a puramente reprimir a un porcentaje enorme de su población, lo que va a conseguir es que la gente se le eche en contra y que salga a las calles a protestar y más violencia. De manera que el camino de la pura represión no es recomendable. Tampoco un gobierno tiene que limitarse a proteger la informalidad, porque la informalidad es una distorsión. Es decir, no podemos cometer el error intelectual de suponer que los informales son la maravilla, el epítome
del empresariado, porque no lo son, son personas comunes y corrientes que están tratando de sobrevivir con una gran gesta, sin duda, y un gran esfuerzo, pero tampoco es un mundo ideal, es un mundo en el cual se pierde una enorme cantidad de recursos. De manera que lo principal no es cierto?, tolerar al informal, proteger al informal, tampoco. La informalidad es una distorsión. Entonces, para corregir a largo plazo el fenómeno, lo que tenemos que hacer es reducir el costo de la legalidad. ¿Cómo? Eliminando barreras de acceso a los mercados. Es decir, que entrar a los mercados en América Latina no sea difícil, que cualquier persona, por ejemplo, pueda ser empresario o pueda ser propietario. En segundo lugar, eliminar los costos de los mercados. Por ejemplo, sistemas tributarios muy onerosos, sistemas laborales muy onerosos, dificultades en el movimiento de capitales, en los factores de producción, problemas informativos en general. Este obviamente no es un proceso de corto plazo, pero la experiencia enseña que se pueden dar dramáticos pasos, rápidos además, en el sentido de adaptar la institucionalidad vigente al desarrollo de estas potencias productivas, a fin de que cada vez mayor cantidad de gente disfrute de los beneficios de la libertad y pueda de esa manera ir desarrollando su mejor habilidad dentro de una economía de mercado incipiente. ¿Es la economía informal una característica necesaria en una economía en desarrollo? Yo creo que no necesariamente, pero sí característica. En algunos casos se ha visto desarrollos de economías de mercado con poca o escasa o casi nula presencia de actividad informal, en otros no. Si uno examina la historia económica, por ejemplo, si uno lee, ¿no es cierto?, la historia de la Inglaterra de la Revolución Industrial, no tiene que leer un libro de historia tampoco, uno puede leer a Charles Dickens, y la imagen que uno se hace borrosamente, recuerda las imágenes de las tumultuosas ciudades latinoamericanas. Londres de esa época era una ciudad también insalubre, donde los niños trabajaban y donde no había jornada de 8 horas, ¿no es cierto?, y donde el trabajo se hacía muy semejantemente, estoy seguro, al trabajo que se lleva a cabo en ciudades de Brasil, o de Colombia, o de Venezuela, o del Perú. De manera que hay una similitud, hay otros casos en que no. El caso neozelandés, el caso norteamericano parecen haber tenido experiencias diferentes. Pero sí parece existir, por lo menos cuando la estructura institucional va desfasada con el gran dinamismo y la energía que desarrollan los pueblos, aparece el proceso de informalidad. Hay quien dice que la informalidad en los pueblos latinoamericanos es una señal de que no se puede reprimir el espíritu empresarial de los latinoamericanos, de quienes se decía no tenían espíritu empresarial. ¿Es correcta esta afirmación? Es probablemente correcta. Es decir, yo no tengo ninguna duda que si uno aprecia, por ejemplo, a un indígena en Guatemala, en los Andes peruanos o bolivianos, o de repente en México, va a encontrar un comerciante de polendas reprimido, ¿no es cierto?, por una estructura institucional y una tradición estatista que dice que él no puede ser un empresario, pero en la práctica es un empresario. ¿Cuál es, por ejemplo, qué diferencia hay entre un peruano en Miami y un peruano en Lima? Que el peruano en Miami obedece el semáforo y el peruano en Lima no. Eso es una evidencia fundamental de que la distorsión no es cultural. Es el mismo peruano. La distorsión es institucional. En un conjunto de países, las reglas rápidas, sencillas, se cumplen indefectiblemente. Todos son iguales ante la ley. En otros países, las reglas no se cumplen. No somos iguales ante la ley. La ley no está hecha en estos países para limitar al poder, sino para reflejar al poder. Y eso constituye el más dramático error de América Latina. En este punto vamos a hacer una pausa. Regresamos en un instante más. Estamos en la entrevista. Estamos conversando con el escritor peruano Enrique Guercí.
Continuamos en la entrevista, estamos conversando con el escritor académico peruano Enrique Guerci, quien es coautor, entre otras obras, de El otro sendero, una obra que escribió junto con Hernando de Soto y que fue seminal, que fue muy importante en la creación de una nueva forma de ver a la informalidad dentro de las sociedades latinoamericanas. Yo usted lo conocí, si no mal recuerdo, en 1986. Había ido yo a Perú a hablar sobre el sistema político mexicano y terminé hablando sobre la banca. Eran los tiempos de Alan García, él estaba tratando de estatizar la banca. Después usted fue diputado